Cordial saludo, apreciados estudiantes. Vamos en esta ocasión a hablar del rango de una función y de las gráficas, un repaso de todo lo que hemos venido diciendo anteriormente, también como apoyo a los talleres que estamos realizando, en este caso los talleres 9 y 10 que deben realizar. Bien, anteriormente estamos hablando de las funciones trigonométricas, cómo se dibujaba la gráfica. En clases anteriores hemos explicado cómo se dibuja la gráfica de una función, sea lineal, cuadrática, sea racional o irracional, a través de una tabla de valores. Y hemos hablado del dominio de una función y hemos nombrado el rango. Entonces, voy a comenzar por ese punto que ya hemos tratado anteriormente, que es el dominio, y enseguida hablamos del rango para recortar el concepto. Entonces, cuando estamos hablando del dominio de una función, nosotros decíamos que una función, cuando la vamos a graficar, utilizamos un plano cartesiano, ¿cierto? En ese plano cartesiano nosotros podemos observar que está el eje de las ordenadas y de las abscisas, o como lo conocemos nosotros comúnmente, el eje de las X, el eje de las Y. Entonces vemos el eje de las ordenadas y las abscisas, o el eje de las Y y de las X en este caso. Y decíamos nosotros que si yo tengo una función, yo tengo que mirar si esa función es válida en todo X. Me estoy refiriendo al dominio, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros decíamos que y es igual a 3x, una función como esta, que de la misma forma se puede escribir, recuerden, como f de x, yo puedo escribir esta función así, f de x igual 3x, entendiendo nosotros que f de x es la y, es decir, la función depende de quién, de x. Aquí recuerdo lo que hemos dicho anteriormente también. Recuerden que al tener una función tengo dos variables, la variable en este caso es x y la variable y. Y nosotros decíamos una depende de la otra. En este caso, cuando tenemos la función así, siempre decíamos que x es la variable independiente, ¿sí? La que no depende, la variable independiente, y y es la variable dependiente. ¿Por qué decíamos eso? Si ustedes recuerdan, y aquí lo vamos a recordar, lo decíamos porque cuando uno hace la tablita de valores, recuerden que el valor que uno coloca es el independiente y uno va buscando y con la ecuación, ¿cierto? En este caso, como la variable que depende, y depende de los valores que tome x, porque y es igual a 3 multiplicado por x, en este caso. O sea que si nosotros empezamos a hacer una tablita acá de estos valores, de una manera muy rápida aquí, nosotros tendríamos que darle valores a la variable independiente, ¿cierto? Que es x, colocarla acá, y le vamos dando valores a x y vamos buscando cuánto vale y. Entonces nosotros decíamos, como la variable x es independiente, yo la puedo evaluar desde acá, desde menos infinito, ¿cierto? Hasta el más infinito, yo puedo evaluar esa variable. Ahora, si un problema específico me dice de tanto a tanto, pues ya tendríamos unos valores definidos. Pero en este caso, uno para, por ejemplo, observar cuál es el comportamiento de la función, nosotros podemos darle unos valores negativos y unos valores positivos para observar el comportamiento. De esta manera, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, voy a ver cómo se comporta desde menos 2 hasta más 2. ¿Sí? Digo, bueno, entonces aquí iría menos 2, aquí iría menos 1, 0. Fíjense, por eso se llama independiente, porque yo le doy los valores 1 y 2. Entonces, ¿cuánto vale y? Y vale 3 multiplicado por x. 3 por menos 2 más por menos menos, y 3 por 2, 6. 3 por menos 1 más por menos menos, 3 por 1, 3. 3 por 0, pues va a dar 0. 3 por 1, pues va a dar 3. 3 por 2 va a dar 6. Y así nosotros podríamos obtener la gráfica, ¿verdad? Decíamos, bueno, si estos son los valores del plano cartesiano, tenemos menos 2, menos 1, 0,
1 y 2. Entonces si tengo que unir menos 2 con menos 6, pero olvidé que menos 6 está en el eje de la y, entonces tengo que poner los valores del eje de la y. Esto lo podemos hacer en una hoja milimetrada o cuadriculada, teniendo en cuenta lo que se explicó, cómo se grafica en esas hojas que está explicado en la clase anterior. Entonces, aquí por ejemplo voy a marcar menos 1, menos 2, menos 3. Aquí iría menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6 iría acá. Y hacia arriba tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces voy a unir menos 2 con menos 6, iría por acá. Hacia abajo, ¿verdad? Menos 2 con menos 6. Porque estamos en menos 6 negativo del eje de la y. Entonces tendríamos nuestro primer punto allí. Menos 1 con menos 3. Entonces seguiría aquí. Menos 1 con menos 3. Vemos que ahí está el menos 3. 0 con 0. Iría acá. Voy a colocar bien esto aquí. Menos 1 con menos 3. Vamos por aquí. 0 con 0. 1 con 3. 1 en X. Con 3 en Y. ¿Cierto? Tenemos ese punto más o menos por acá. Y 2 con 6. Entonces observamos que la gráfica es una línea recta porque se trata de una función lineal. De ahí miramos nosotros el comportamiento. Entonces, si a mí me piden el dominio de esta función, yo digo, bueno, esta función existirá en todo el eje de las X. Usted se da cuenta que sí, X puede valer lo que sea negativo o puede valer cualquier valor positivo, siempre me va a dar un valor de Y, jamás me va a dar error, como veíamos en clases anteriores que daba a veces error. Esos errores son los numeritos que no entran en el dominio, ¿verdad? Entonces, en este caso, uno dice, bueno, el dominio de esta función son todos los números reales. Dominio de la función f de x igual a 13x, ese dominio es todos los números reales. Ahí no hay excepción. Esta ecuación existe, o esta función existe en todo el dominio, en todo el eje de las x. No hay problema. De todas maneras, veíamos también otro ejemplo. Cuando la función es, por ejemplo, racional, ¿verdad? Estamos repasando eso. Entonces, si a mí me dicen que la función es racional, por ejemplo, algo así, y esta función ahora tiene algo, es decir, arriba tiene un valor, por ejemplo, x, y abajo vale x menos 1. Observe. Dice que esto es una función lineal, ya esto es una función racional, donde y es f de x, es la dependiente y la independiente es x, o sea que vamos a darle los mismos valores de acá. Si hacemos lo mismo que estábamos haciendo ahora mismo, y nos ponemos a hacer el comportamiento para buscar el dominio, tendríamos que hacer exactamente igual, porque hay que ir probando, ¿ves? Podemos observar, pero acá hay algo distinto. ¿Qué podemos observar acá? Podemos observar que le puedo dar los valores que yo quiera a la x para ir buscando la y. Está bien. Sin embargo, cuando la función es racional, yo para buscar el dominio debo decir primero, ver dónde existe esa función, y para hacerlo me fijo en la parte de abajo, solamente en la parte de abajo, y nos damos cuenta que cuando hay un racional, como una función racional, díganme algo, la parte de abajo, si yo tengo 1, para explicarle lo de la parte de abajo, si yo tengo 1 entre 2, eso me da 1 entre 2, te lo hace en una calculadora, se le da 0,5. O yo puedo tener 1 entre 3, 1 entre 4, 1 entre 5, 1 entre 6, 1 entre 7, entre el valor que sea, o incluso 1 entre menos 2, menos. Pero yo nunca puedo tener 1 sobre 0, porque esto daría error, ya que la división entre 0 no existe. Por lo tanto, ningún racional puede tener un 0 abajo, nunca. No puede haber 0 abajo. Basado en eso, nosotros en esta función, lo de abajo tampoco nunca puede valer 0. Por eso decimos que x menos 1, que es lo que está abajo en este caso,
eso debe ser diferente de 0. Y diferente en matemáticas se escribe como el signo igual con una rayita aquí. Así. O sea, lo de abajo, en este caso x menos 1, tiene que ser diferente de 0. Lo que tenemos que hacer es despejar la x, como si estuviéramos en una ecuación. Es decir, el menos 1 que está restando pasa para acá a sumar. Entonces, vea. Esto queda x diferente, 0 más 1, 1. ¿Qué me está diciendo esta operación? Que la x tiene que ser diferente de 1. Es decir, que en esta función yo puedo ponerle a x todos los valores menos el número 1 porque ahí hay un error. Ahí va a dar 0. ¿Sí? Y con eso lo buscamos de esta manera. Por lo tanto, aquí yo puedo decir, bueno, voy a evaluar en menos 2, voy a evaluar en menos 1, menos 1 no tiene problema, voy a evaluarlo en 0, en 1 no, porque en 1, sin embargo, lo voy a colocar en 2. Pero ya yo sé que aquí hay un error, sin hacerlo incluso, porque cuando x vale 1, eso va a dar error. ¿Por qué? Porque vea, 1 menos 1 va a dar 0 abajo. Pero esta es la forma en que se busca ese numerito que no hace parte del dominio. Entonces, cuando usted empieza a graficar esta función, en esa parte va a pasar lo siguiente. Observe, cuando x vale menos 12, voy a buscar la calculadora para mostrarlo cuánto va a dar el valor específicamente. Entonces, cuando x vale 2, sería menos 2 arriba, voy a colocar otro color. Tengo que reemplazar la x, ¿cierto? Por menos 2. Arriba sería menos 2 y abajo sería también menos 2, menos 1. Porque vea, x aquí y x acá la reemplazo por menos 2. O sea que arriba quedaría menos 2 y abajo quedaría menos 3, porque menos 2 menos 1 da menos 3. Entonces cuando yo divido menos 2 entre menos 3, menos entre menos da más. Y 2 entre 3 da 0,66666. O sea que ese sería el primer valor que va aquí, en este recuadro, 0,6. Vamos a poner 0,6. Cuando lo reemplazo por menos 1 sería menos 1 arriba y abajo sería menos 1 también y menos 1 acá abajo. O sea, me quedaría menos 1 arriba y abajo menos 1 y menos 1 da menos 2. Entonces menos entre menos da más y 1 entre 2 da 0,5. Si x vale 0, entonces arriba que está la x también sería 0. Voy reemplazando la x por 0. Abajo también sería 0 la x menos 1. Entonces arriba sería 0 y abajo sería 0 menos 1 menos 1. Fíjense que no está dando, con el 0 no hay problema abajo. 0 entre menos 1 pues va a dar 0. Ahí no hay problema. Acá en 1 sí, porque 1 y 1 menos 1 va a dar 0 abajo. De esta forma nos damos cuenta entonces cómo es el dominio. Teniendo en cuenta esto que hemos dicho, bueno, completamos acá 2 arriba, 2 menos 1 abajo. Me quedaría 2 sobre 2 menos 1, que es 1, y aquí daría 2. Entonces, si graficamos esto, vea que nos está diciendo lo mismo que estábamos haciendo, pero con una función distinta. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Yo repito, esto es una hoja cuadriculada, milimetrada, bien hecho, como se ha explicado en la clase anterior. Bueno, entonces acá tenemos, mire, la escala está más en decimales, ¿cierto? Hacia arriba, 0, 0, 5, 0, 6 y 2. Y yo puedo tener aquí 0, puedo decir que este es 0,5. Obviamente esa escala la tendríamos que hacer contando como hicimos en la clase anterior. 0,6 y el número 2 que estaría un poco más arriba, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, por acá estaría el número 2. Bueno, entonces menos 2 con 0,6, menos 2 con 0,6 estaría por aquí. ¿Sí? Menos 1 con 0,5 estaría por aquí. Observe.
0 con 0, pues sería aquí. Ya viene 1 con error, entonces yo aquí no puedo marcar nada. Esto debe quedar vacío, ¿sí? Generalmente uno ahí lo que hace son unas líneas punteadas para dar cuenta que por ahí no pasa nada. Es como una pared ahí. Y dice 2 con 2. Entonces viene después por acá el número 2. El número 2. Ve que este punto es mucho más. Es más, voy a poner otro punto para ver qué pasa. Cuando vendría el número 3, entonces aquí tendríamos 3 arriba sobre 3 menos 1 abajo. Y esto sería 3 sobre 3 menos 1, que es 2. Y 3 entre 2 es 1,5. Es decir, que cuando vale 3, si sigo graficando por acá, esto acá vale 1,5. O sea, más o menos colóquele 7, 8, 9, por aquí más o menos 1,5. O sea, fíjense que la gráfica sigue para este lado. Entonces, si uno trazara una línea, esta línea va por aquí y para ahí, y por acá sigue de nuevo. Pero fíjense que hay un corte ahí, y ese corte es que ese número no entra en el dominio. Entonces son partes donde se corta la función, por decirlo así. Y eso lo vamos a observar cuando se presentan estos números que no entran en el dominio, que pueden ser uno o más. En este caso, el número que no entra en el dominio es el número 1, por eso es que ahí da error. Y de esta manera se busca cuando la función es racional. Cuando la función es lineal no hay problema, siempre van a caber todos los números. Y le hago un ejemplo con otra función, que es la función. Estamos hablando de dominio, ahora vamos a hablar del rango, que es lo que están viendo en el taller. Y estamos aprovechando para hacer las gráficas que tienen que hacerlas también en el taller. Entonces, f de x. Ahora vamos a hablar de una función irracional, es decir, cuando incluyen raíces. Ahora tenemos la siguiente. Mire esto. Raíz cuadrada de x más 1. Bien. Aquí vamos a partir de otra premisa. Acá dijimos que cuando es racional abajo no puede dar 0. Lo que está abajo, le decimos, lo que está abajo, sea el término que sea, y usted coloca diferente de 0 y despeja la x, para ver cuál es el número que no debe ir en el dominio, donde va a estar el error. Cuando la función es irracional, nos vamos a otro concepto de la matemática, que es que cuando la raíz es cuadrada, como en este caso que no aparece nada, o la raíz es cuarta, sexta, etcétera. Es decir, cuando sea una raíz par solamente, porque si aquí por ejemplo me ponen raíz cúbica no hay ningún problema, ahí caben todos los números reales. Pero si es par, entonces esto acá no puede tener número, no puede dar un resultado negativo porque las raíces negativas no existen. Entonces uno dice, para evitar que adentro de negativo, uno dice, bueno, lo que está aquí adentro, o sea, x menos 1, tiene que ser mayor o igual a 0, es decir, no puede ser menor que 0, o es 0 o es mayor que 0, mayor o igual que 0. ¿Sí? El símbolo ese que están viendo allí, voy a colocarlo bien. Estos procedimientos son sencillos porque usted los va a hacer igual para todas las funciones irracionales, o el otro o este para todas las funciones racionales. Entonces, voy a decir mayor que, voy a decir lo que está allí adentro debe ser mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Entonces, si yo digo esto también, ya con haber hecho esto listo, usted lo único que va a hacer es despejar la x. Entonces, si yo despejo la x, en este caso, todo esto queda igual, y el menos 1 que está restando pasa a lo contrario, a sumar. Mire cómo me queda, x mayor o igual 0 más 1, 1. Se me está diciendo, en esta función el dominio son los números reales mayores que 1, es decir, el dominio son los reales mayores o iguales al número 1, es decir, que no puedo coger valores que estén menos del número 1, es decir, que en un plano cartesiano, yo vaya a dibujar esto, ya de una yo sé que esto
aquí no puede ser menor que 1, es decir, todo comienza aquí. Para acá no existe la función, o sea, no puedo coger ni el número 0 ni ningún número negativo porque para acá no va a existir. Ella va a existir de aquí en adelante. Por lo tanto, usted puede decir, usted detrásito del número 1, porque fíjense que mayor o igual, o sea, el 1 sí entra. Pero ahí detrásito del número 1 yo puedo trazar mi pared. Porque yo sé que para acá la función no existe, no puedo tomar valores para allá. O sea que cuando yo haga mi gráfica, yo voy a tomar valores 1, 2, 3, 4, 5 para X. No puedo colocar valores debajo del 1. Entonces ya también me ayuda a hacer la tabla. Eso es el dominio para poder observar dónde es válida la función en el eje de las X. ¿Listo? Pero entonces vamos a ver qué tiene que ver eso con el rango. Porque es el otro concepto que estamos trabajando y que nos van a pedir o nos están pidiendo en los talleres 9 y 10, que es donde estamos graficando y hallando el rango. Voy a colocar los mismos ejemplos que hemos colocado anteriormente. El primer ejemplo que hemos colocado es f de x igual a 3x, que es una función lineal. En este caso, de f de x igual a 3x, nosotros decíamos que el dominio son todos los números reales, ¿verdad? Ahí no hay problema. Ahí no había problema. f de x igual a 3x, ¿sí? Son todos los números reales porque puede tomar el valor que uno quiera. Esto lo podíamos reescribir como y igual 3x, como lo dijimos. Bueno, cuando voy a buscar el rango, ya yo no estoy evaluando qué pasa en el eje de las x, sino en el eje de las y. Es decir, ya no voy a ver dónde es válida la función aquí, sino acá, en este eje de acá. Por lo tanto, para poder hacer eso, debo despejar la variable x para que quede x igual a tal cosa y no y igual a tal cosa. Es decir, que voy a despejar la x de aquí. Para despejar, el 3 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. O sea que esto quedaría y sobre 3, más grueso, y sobre 3, ¿cierto? El 3 pasa a dividir, es igual a x. Entonces ya despejé la x. Si lo queremos poner bien, pues la colocamos de este lado. X es igual a y sobre 3. Listo. Entonces ahí observamos ya la x despejada. O sea, esto hay que hacer. Es decir, hay que despejar la variable contraria, en este caso la x, y observar si se da alguno de los casos que hemos visto. O sea, si queda lineal, el rango sería no hay problema, pero si nos queda racional, lo de abajo no puede ser 0, y si nos queda raíz, lo de adentro tiene que ser mayor o igual a 0, o sea, aplicar esa técnica. Si observamos lo que nos quedó aquí, es racional, ¿verdad? Pero es racional de tal forma que abajo no hay ninguna letra, es decir, que no hay ningún problema porque no tengo que reemplazar nada en la parte de abajo, así que solamente tengo una letra en la parte de arriba y cuando eso pasa no hay problema. Fíjense que acá sí, porque la letra estaba en la parte de abajo. Acá no hay letra en la parte de abajo, o sea que esto es lineal, por lo tanto no hay problema y decimos bien, aquí el rango son todos los números reales, no hay problema. O sea que esta gráfica existe para todos los valores de la letra y. No hay problema en la letra y de ninguna clase. Vamos con la otra. La otra que teníamos decía f de x, que era la racional. F de x es igual a x sobre x menos 1, que es el segundo ejemplo que dimos. Y vamos a buscarle rango a esto. Colocar la raya aquí. Dice que yo aquí muevo esto porque el igual debe quedar justo en la rayita. Bueno, entonces aquí hay un problema, ¿verdad? Vamos a reescribir esto. Entonces tenemos que
porque debemos despejar a la x. Y aquí vamos a aprender algo más, porque el despeje aquí es muy distinto. Entonces observen, ¿cómo despejamos acá? Bueno, primero tenemos que lo que está sumando pasa a restar, lo que está restando pasa a sumar, o lo que está multiplicando pasa a dividir, o lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Si nosotros vemos aquí de este lado está la x arriba y está esto abajo, todo esto que está abajo está dividiendo. Por lo tanto, lo que está dividiendo debe pasar al otro lado a multiplicar. En este caso, pues todo lo que está abajo lo vamos a pasar a multiplicar a este lado, que es donde está la letra y. Entonces quedaría así. Yo lo meto en paréntesis porque como vienen junticos, hay que dejarlo en paréntesis. Queda x menos 1 por y, pasó de dividir a multiplicar. Y en este lado, ¿quién quedó? Solamente quedó la x, que era la que estaba aquí. Entonces, bueno, ya que se dio esto acá, ahora, fíjense que aquí hay una multiplicación de dos números contra uno que está afuera. Esto es una propiedad de las matemáticas. Cuando hay números, varios números multiplicando un número, se multiplica el número de afuera por todos los números que están adentro. Entonces, este multiplica a este, pero también va a multiplicar a este. Y por x, o x por y da xy. Y más por más es más, o sea, es positivo. Ahora, más por menos, menos. Ahora multiplicamos 1 por y, 1y. Y de este lado pues sigue estando la x. Esa x hay que traérsela para acá porque todas las x deben quedar juntas. Entonces tenemos xy menos 1y. Y esta x que es positiva al pasar para acá se vuelve negativa. ¿Qué quedó de este lado? Nada, o sea, 0. Bueno, ordenamos los términos para que las x queden juntas. Entonces, xy, y esta x la colocamos aquí al ladito. Este quedaría de último, que es y sola, igual a 0. Bueno, para poder despejar aquí bien, hay que aplicar una técnica del álgebra que es el factor común. Factor común. ¿Qué es el factor común? El factor común es obtener el término que yo quiero que sea común, en este caso la x, aparece aquí y está acá. Entonces, solamente para ellos, esto entra en el juego. Este no entra porque este no tiene x. El factor común estaría entre estos dos. ¿Quién es el factor común? La letra x, entonces yo la saco acá aparte. Letra x, ¿cierto? Entonces, solo los que están jugando este no entró en el juego porque no tenía la letra x. Bueno, entonces la saco aparte y la quito de acá. Entonces aquí quedaría la letra y sola. Y acá al quitarla no va a quedar un 0, sino que queda un 1. A eso ya saqué el factor común. Bueno, ahora como yo voy a despejar la x, ¿cierto? Fíjense que este señor que quedó acá está restando, entonces lo voy a pasar para este lado a sumar. Entonces esto quedaría aquí y menos 1. Y este señor pasa al otro lado a sumar al 0. Entonces 0 más 1y. Fíjense que como estos quedaron multiplicando, entonces lo que está multiplicando pasa a dividir, que era lo que decíamos. Pero primero voy a resolver la suma ya. 0 más 1y, 0 no vale nada, así que queda 1y. Ahora sí, lo que está multiplicando pasa a dividir, es decir, 1y sobre y menos 1. ¿Sí ve? Y ya tenemos la x despejada. Entonces decimos, bueno, lo que está abajo, como es racional, ¿quién está abajo? Y menos 1. Tiene que ser diferente de 0, que es lo que se utiliza cuando la racional es lo que explicamos ahí arriba. Despejamos la y, entonces el 1 que está restando pasa a sumar. 0 más 1. O sea que y tiene que ser diferente de
1. ¿Qué me está diciendo esto? Que el rango de esta función son todos los reales diferentes de 1. Y es una conclusión buena, porque fíjense, cuando hicimos el dominio de esta función, el dominio son todos los reales diferentes de 1, porque en el 1 no existe. O sea, quiere decir que esta función aquí, cuando uno la grafica aquí en el número 1, también podemos trazar una línea horizontal, porque esa función por ahí tampoco existe. O sea que esta función tiene una parte por acá arriba y una parte por acá abajo, pero ni pasa de aquí ni pasa de acá. O sea, cuando estamos buscando el dominio, trazamos una línea vertical por el punto donde no pasa. Y cuando estamos buscando el rango, pasamos una línea horizontal por el número del eje Y por donde tampoco pasa. En este caso es ese número 1, diferente de 1. ¿Vale? Así se calcula el rango. Entonces, esto es ejercicio bueno porque aquí nos repasamos lo que es factor común, que se puede dar cuando tengo una función de tipo racional. Inclusive puede haber un caso un poco más específico. Voy a hacer otro ejemplo. Bien, si observamos la función racional, veíamos que al calcular el dominio nos daban los x mayores que 1, es decir, que ya solamente existía desde allí, desde el número 1 en adelante, y entre el 1 pero es mayor o igual a 1. Entonces, si vamos a buscar el rango de esa función, tenemos que despejar aquí, debemos despejar a la y, ¿verdad? Entonces, para despejar a la y, como esto es una función irracional, tiene una raíz, aquí se aplica una propiedad que es elevar al cuadrado a ambos lados, es decir, yo elevo esto al cuadrado y elevo esto al cuadrado. ¿Para qué? Para destruir la raíz cuadrada. Entonces, este cuadrado destruye la raíz, acá no pasa nada porque pues es y, voy a seguirla acá. Entonces me queda y cuadrado de este lado y acá me queda lo que estaba allí, pero ya sin la raíz. ¿Sí ven? Sin la raíz. Y simplemente voy a despejar la x. Entonces, el 1 que está sumando pasa a restar al otro lado, o sea que esto queda así. Y cuadrado menos 1. O si lo quieres ver del modo convencional, x igual a y cuadrado menos 1. Si vemos esta ecuación que está aquí, que nos quedó aquí, esta ecuación no tiene racionales, es decir, un número arriba y un número abajo. No tiene raíces. Por lo tanto, como no aparecen ni formas racionales, es decir, uno arriba, uno abajo, o raíces, esto parece lineal, aunque aquí aparece un cuadrado, es decir, cuadrática, pero no hay problema. Es decir, si no aparecen formas racionales, es decir, de fraccionario o raíces, quiere decir que el rango de toda esta función son también todos los números reales, es decir, no va a haber problema en ningún número. Entonces, fíjense que es muy curioso. ¿Por qué? Porque el dominio son mayores que 1, pero por acá no hay ningún problema, es decir, puede ir desde menos infinito hasta más infinito. En el rango no hay problema, el problema de esta función está en el dominio, que no puede ser menor que el número 1. De esa forma nos damos cuenta cómo hallar el rango y cómo hallar el dominio de una función. Y obviamente que hay que hacer las gráficas para saber dónde están esos cortes, dónde están esos números que no entran. Yo espero que esta información les sirva. Igual se va a encontrar con algunos ejercicios donde de pronto tengan problemas para el despeje, se les presenten algunas situaciones y ya me van preguntando y vamos hablando para irle ayudando con eso también. Pero la idea es que empecemos a practicar. Bien, bendiciones para todos ustedes.